Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Ya, bienvenidos una vez más a las clases de historia, siendo las 10:41, ¿ya? 10:41 de la mañana, como digo, ¿no? Todos los miércoles, de 10:40 a 12 del mediodía. ¿En qué nos, a ver, en los temas anteriores estamos viendo, pues, ¿no? Cómo la intervención de otros países ayudaron para la independencia. Esta vez vamos a ver, ¿no? Acerca de los personajes destacados, ¿no? ¿Quiénes serán los personajes destacados en este momento? En la cual no vamos a tocar a dos, ¿no? A dos no vamos a tocar, por ejemplo, ¿no? E incluso a tres, ¿no? Por ejemplo, lo que son del Virreinato del Perú. Bueno, ¿no? Agustín de Iturbide, Morelos y Miguel Hidalgo, ¿no? Esos tres personajes sí, pero los otros no, porque digamos, se va a agrandar más que todo cuando es las corrientes libertadoras. ¿Ya? A ver, San Martín lo conocemos, Simón Bolívar también, pero vamos a ver que habrá habido otras ambiciones por ahí, que solo digamos, ah, ya, mira, se ve bonito el Perú, así que vamos a independizarlo, ¿no? Ya ver, acerca de, ¿no? Virreinato de la Nueva España. ¿Quién fue Agustín de Iturbide? ¿Quién fue Agustín de Iturbide? ¿No? Acerca de Agustín Iturbide. ¿No? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hazañas hizo? ¿Qué tiene que influir este personaje? ¿No? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, Agustín de Iturbide. ¿Alguna noción? ¿O recién primera vez que les escuchan de él? Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, más conocido como Agustín de Iturbide, o Agustín y Valladolid, nacido en Valladolid, actual Morelia, en el Virreinato de Nueva España, que es actual México. Nació el 27 de octubre de 1783 en Padilla, Tamaulipas, y muere el 19 de julio de 1824, siendo un militar y político mexicano. Durante las primeras etapas de la guerra por la independencia de México, Iturbide militó en el ejército realista, combatiendo a los insurgentes. Posteriormente, durante el marco del trienio liberal en España, fue designado comandante para combatir a Vicente Guerrero, jefe de los rebeldes en la Sierra Madre del Sur. Proclamó el Plan de Igualá el 24 de febrero de 1821. Más adelante, en agosto del mismo año, firmó los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue. De esta manera se logró consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. A ver, nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, ciudad que corresponde a la moderna Morelia.
capital del estado de Michoacán, México. Sus padres fueron Joaquín de Iturbide y Arregui, nacido en 1742 en la ciudad de Peralta, Navarra, y María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, originaria también de Valladolid, Michoacán. Los Aramburu eran originarios de Oyarzún, Guipúzcoa. Ingresó en el seminario tridentino para estudiar gramática latina, pero abandonó los estudios cuando tenía 15 años de edad para trabajar en la administración de la hacienda de su padre. En 1800 se integró en el servicio militar como alférez del Regimiento Provincial de Valladolid, el cual estaba bajo el mando del conde de Rull. El 27 de febrero de 1805 contrajo matrimonio con Ana María Josefa Huarte y Muñiz, hija de Isidro Huarte, también español peninsular, intendente provincial del distrito, y a la vez nieta del marqués de Altamira. Josefa Huarte, con la dote recibida de 100,000 pesos, compró la hacienda de Apeo en Marabatío. Durante la crisis política de 1808 en México, Iturbide simpatizó con el movimiento golpista encabezado por Gabriel Guillermo. En 1809, con el grado de teniente, fue partícipe de la represión de la Conjura de Valladolid, que encabezaron los conspiradores José Mariano Michelena y José María García Obispo. En octubre de 1810, durante la toma de Valladolid, negó al colaborar con el lanzamiento independentista de Miguel Hidalgo y Costilla, quien le había ofrecido el rango de teniente general. Ante el avance de los insurgentes, decidió huir de la Ciudad de México. Tiempo después participó en la batalla del Monte de las Cruces, bajo las órdenes de Trujillo y Torcuato Trujillo. Su actuación fue premiada por el virrey Francisco Javier Venegas, quien lo nombró capitán de la compañía de Huichapán. ¿Ya? A ver. En 1815 derrotó a José María Morelos, pero fue vencido a Coporo por Ignacio López Rayón. Sus logros se valieron el ascenso a coronel. El cura de Guanajuato, Antonio Labarrieta, acusó ¿no? a Iturbide. ¿Ya? Su logro le valieron, pues, ¿no? El ascenso a coronel. El cura de Guanajuato, Antonio Labarrieta, acusó a Iturbide de haber destruido y monopolizado el comercio de la localidad y de detener a los convoyes y acaparar la venta de la lana, azúcar, aceite y cigarros, fingiendo expediciones del Real Servicio. Las denuncias acumuladas en su cuenta, no en su contra, sumadas a las nuevas en los nuevos, ¿ya? A ver. Las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nueva protesta de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al virrey Félix María Calleja a destruirlo en 1816, acusado de la malversación de fondo y abuso de autoridad. Aunque fue absuelto por mediación del auditor de guerra, no regresó al mando de su ejército, sino que se retiró de sus propiedades en Michoacán. Al año siguiente se estableció en la Ciudad de México, en donde estuvo inactivo. Según Zárate, según lo registrado en el libro Historia de México del historiador Lucas Alamán, cuando Iturbide fue vencido de Cóporo, se lamentó con el capitán Vicente Vifilisola por el derramamiento de sangre y expresó que la independencia se podría lograr con una suma facilidad, realizando un pacto entre los insurgentes y las tropas del rey, pero consideraba que era necesario exterminar los primeros por el gran desorden de los que los distinguía y después poner en planta un plan regular.
¿no? A ver. El triunfo de la Revolución Liberal de Rafael de Riego en España en 1820 desencadenó la Nueva España. Varios temores por un lado, los sectores conservadores deseaban evitar la aplicación de las medidas radicales que estaban impulsando los diputados en la Corte de Madrid. Por el otro, ¿no? A ver. ¿Cómo se llama? No, los conservadores conformados por la clase aristócrata y el clero comenzaron a reunirse en el oratorio de San Felipe Neri. A dichas reuniones se le conoce como la conspiración de la profesa y fueron dirigidas por el canónigo Matías de Monteagudo. Por ser índole secreta, no se conocen con sorpresa los nombres a todos los participantes. Sin embargo, algunos de ellos habían colaborado en el golpe de Estado durante la crisis políticas de 1808. ¿En dónde crees? A ver, ¿de qué estamos hablando? México, sí. Órale, cuate. Perfecto, ¿no? Con el objetivo de desconocer la Constitución liberal y mantener la vigencia de las leyes viejas para gobernar la colonia. Se trataron diversos planes durante el desarrollo de los acontecimientos que ocurrieron en la metrópoli. El último consistió en proclamar la independencia de Nueva España para establecer una monarquía, la cual será dirigida por un infante de España. Para establecer, ¿no?, una monarquía, la cual se dirigía a un... Para realizar este propósito se requería un jefe militar de prestigio en el ejército y que mereciese la confianza absoluta de los conservadores. De esta manera, los participantes de dichas reuniones convencieron al virrey Juan Ruiz de Apodaca para que designara a Iturbide como comandante general del sur. El 9 de noviembre de 1820, con motivo de la renuncia del comandante en funciones, Gabriel Armijo, el virrey mandó llamar a Iturbide para sustituirlo. El 13 de noviembre le fue otorgado el cargo. El día 15, un día antes de salir hacia el sur, el nuevo comandante fue reiterado en el cargo. Además, solicitó el grado de brigadier y la asignación del antiguo regimiento de Celaya, lo cual le fue concedido. Mientras tanto, los liberales planeaban que el compadre de Iturbide, Juan Gómez Navarrete, recién elegido diputado de las Cortes, promoviera un plan de independencia en Madrid, que consistía en llamar a uno de los miembros de la familia real para gobernar México. Al mismo tiempo que esto ocurriera, Iturbide debía marchar al sur con sus tropas, supuestamente para combatir al general Vicente Guerrero, uno de los pocos dirigentes independentistas que quedaban, pero también para convencerlos de unirse a un nuevo plan que conciliaba tanto los intereses y posiciones de los liberales como de los conservadores. La Comandancia General del Sur abarcaba de los distritos de Taxco e Iguala, hasta que la costa del Océano Pacífico, los soldados realistas controlaban la zona norte, que comprendía Zacualpan, Cuernavaca y Cuautla. La zona poniente bajo el mando del coronel Rafois, Tejupilco, Sultepec y Temascaltepec, son nombres mexicanos. Ya, la zona oriente bajo el mando del teniente coronel Miota Ometec Tiapa y la Mixteca Alta y el curso del río Mezcala, desde la confluencia de Cusamala hasta la desembocadura en el océano, a cargo del teniente coronel Juan Isidro Marrón. El resto de la tropa que había sido comandada por Armijo se encontraba en Acapulco, Tixla, Chilapa, Teloloapán y otros pequeños pueblos. Por su parte, Pedro Asensio II de Guerrero se encontraba en la Chutitlán y las montañas de la Coronilla. 517 hombres del antiguo regimiento de Celaya, mandados por el capitán Francisco Quintanilla, se concentraron en Acambaro y partieron hacia Teloapán para quedar a disposición de Iturbide en el mes de diciembre de 1820. Otro contingente de 200 hombres del batallón de Murcia se reunió con el comandante de Tejupilco. Iturbide se entrevistó con Quintanilla y le confió el borrador de lo que sería el plan de Iguala. A pesar de ser contrario a las órdenes con las que había salido en la capital, Quintanilla decidió apoyarlo, al igual que los capitanes Manuel Díaz de la Madrid y José María González.
El cuerpo de caballería de frontera al mando del coronel Epitacio Sánchez, que también había combatido en el Bajo, se unió a su fuerza realista. Para el 21 de diciembre, en total, unos 2.500 efectivos formaban la tropa principal. ¿Ya? A ver. El 22 de diciembre, ¿no? El teniente coronel, con un grupo de 400 hombres, persiguió a la fuerza del comandante Vicente Guerrero en la sierra de Juliaca. Al mismo tiempo, el coronel José Antonio de Echevarri persiguió a las fuerzas del insurgente Pedro Álvarez. ¿Ya? A ver. Pedro Asensio, con un grupo de 800 hombres, venció a la retaguardia de Iturbide, cerca de Tlatlaya, el 28 de diciembre de 1820. En consecuencia, murieron 108 soldados de Vidales. ¿Ya? A ver. 5 días más tarde, el 2 de enero de 1821, el propio Guerrero con 400 hombres venció a una columna subalterna al mando de Carlos Moya en la batalla de Zapotepec, cerca de Chilpancingo. Cuando Iturbide se percató que los insurgentes tenían la gran ventaja de conocer mejor el terreno y que Moncelos podría llevarle largo tiempo, decidió adelantar el plan que había dado a conocer a sus capitanes y envió a Vicente Guerrero una carta del 10 de enero en la cual proponía una alianza. Sin andar con preámbulos que no son el caso, hablaré con franqueza, que es inseparable de mi carácter alguno. El documento informó a Guerrero que los antiguos insurgentes José Sixto Verduzco, Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón habían sido liberados. Ah, ¿no? A ver. En ese documento informó a Guerrero que los antiguos insurgentes José Sixto Verduzco, Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón habían sido liberados por de su prisión, que diputados novohispanos habían partido a España para manifestar que el Congreso de la Península y ante Fernando VII el deseo de que alguno de los infantes Carlos María Isidro de Borbón o Francisco de Paula de Borbón, ¿no? Y aquí digamos, no querían, ¿no? A ver. Guerrero, que había rechazado una oferta del indulto con anterioridad, tomó una cautela a la propuesta de Iturbide y respondió en una carta fechada el 20 de noviembre ¿no? ¿No? Guerrero había rechazado una oferta de indulto con anterioridad. Tomó con cautela la propuesta de Iturbide y le respondió con una carta fecha del 20 de enero. Sí, pero había percibido ciertas ideas del liberalismo. Explicó bajo de su punto de vista cómo los americanos se habían levantado, ¿no? Durante la cautividad
cautividad, ¿no? De Fernando VII en contra de los peninsulares para no subyugarse al designio de las juntas españolas. Además, expresó la inconformidad que los insurgentes sintieron cuando se enteraron del trato inequitativo que se había dado a los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. ¿No? A ver, expiró bajo su punto de vista como los acontecimientos. ¿No? O sea, los rechazaron. ¿Por qué? ¿No? Guerrero expresó el poco optimismo al respecto a los diputados que habían viajado a la península y se reiteró que la divisa de su causa era la independencia, ¿no? Y libertad de... ¿Ya? El 4 de febrero desde Tepecocuico, Iturbide escribió una segunda carta a Guerrero en la que le propuso reunirse cerca de Chilpancingo para sellar un pacto de paz enviando a Antonio Mier y a Villagómez como su emisario. El 10 de febrero, sus acuerdos a Lorenzo de Zavala se efectuó una reunión en Acatempán, y en donde Guerrero e Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron, conversaron y se abrazaron para salir de paz. ¿No? A ver. El capitán Manuel Díaz Lamadrid partió de Telopán en las órdenes de reunirse con el brigadier Pedro Celestino Negrete para solicitar su cooperación. El capitán Francisco Quintanilla salió hacia Valladolid y ¿no? Y Luis Cortázar, por su parte, manejar la bici, ¿no? Iturbe, mm, ya, a ver, es el plan de Iguala, ¿no? Como le digo, ¿no? Buscaban, pues no, Iturbide envió el documento al virrey Aporaca, el arzobispo Pedro de Fonte, al canónigo Matías Monteagudo, a la Isidoro Smith, Isidro Ñáñez y José María Fagoga. El sindicato Juan Francisco Azcate y Lezama, ¿cómo? ¿No? ¿Ya? A ver. Para sostener el plan se conformó el llamado el ejército trigarante, religión, interdependencia y unión, que reunía a las tropas de Humilde y de los insurgentes, y al que se irían uniendo poco a poco la mayoría de las demás guarniciones realistas del país. El 2 de marzo Iturbide se reunió con sus oficiales en Celaya, se celebró una misa y se juró obediencia a la religión, a la independencia y Fernando VII. En la capital, el 3 de marzo, el virrey Aporaca publicó una proclama para exhortar a los habitantes para no leer los planos seductores. Ya, a ver, ¿no?
En la capital, el 3 de marzo, el virrey Polaca publicó una proclama para exhortar a los habitantes para no leer los planes seductores del emanado 2 del jefe rebelde, los cuales eran contra la constitución a la que se había jurado 8 meses antes. El mismo día también, el Ayuntamiento de México publicó una proclama dirigida a los habitantes para resistir los ataques que Intigues se veía. ¿Ya? A ver. Los absolutistas habían participado en la conspiración de Profesa. Vieron con recelo que el plan de Iguala desvanecía sus ilusiones y transformaban sus planes. Irritados y seguían una, ¿no? Fueron las de la protección de la ley. Ofreció un indulto al general quienes hubiesen jurado el plan de Iguala, siempre y cuando retirasen exigidamente para siempre, ¿no? A la milicia se unieron en el batallón de Castillo del coronel Francisco Valla y el batallón del Cusco, ¿no? Y Juan Ráfalos, que se encontraba en Tejupilco. Ya, eso con respecto al primer personaje. Ya, a ver. Eso con respecto a la campaña. ¿Cómo creen que haya ganado? ¿Solo hablando? Ya que durante su estancia en Puebla, Iturbide fue notificado del desembarco de San Juan de Ulúa, de Juan de Odonujo, el recién nombrado capitán general y político militar, político. Ya, a ver. Como había dicho, ¿no? El 3 de agosto de, ¿no? Tonullo pasó a la ciudad de Veracruz, en donde tomó posesión de su cargo y se le rindieron homenajes por parte del general Francisco Dávila, ¿no? Para el país. De inmediato se encontró con enfermo, ¿no? ¿No? A ver. Hizo de todo Iturbide, ¿no? A ver, Morelos, ¿quién es Morelos? ¿Ya? A ver. Agustín de Iturbide y está. Morelos, a ver, ¿quién fue Morelos? ¿Fue español o latinoamericano? A ver. No, a ver, ya, a ver. Siguiente personaje, Morelos. ¿Quién es Morelos? A ver. ¿No? ¿Quién es Morelos? ¿No? ¿Quién es Morelos? Hemos visto de Agustín de Iturbide, pero ahora, ¿quiénes son los modelos? Morelos. Ah, con R. Morelos. No, modelos no, Morelos. Morelos. ¿Qué hace este personaje? ¿Por qué es importante para los estados mexicanos? ¿A qué se debe esa importancia? ¿No?
A ver, Morelos, ¿no? ¿Alguna idea? Disculpen que a veces se va el internet, no sé, estoy en altos y bajos. Ya, a ver. Morelos es uno de los 31 estados que junto a la Ciudad de México conforman México. Su capital y ciudad más poblada es Cuernavaca. Está ubicada en la región centro-sur, país limitando el norte con la Ciudad de México. Al este pueblo subsur del gobierno, ¿no? Y el oeste con el Estado de México. En 4.893, con 4.893 kilómetros, es el segundo estado menos extenso, por delante de Tlaxcala, y con 363,22 habitantes kilómetros cuadrados. El segundo más denso. A ver, ¿por qué lo pusieron Morelos? Bueno, ¿no? ¿Por qué lo pusieron Morelos? No, Morelos. O Miguel Hidalgo, ¿no? No, a ver, Morelos. José María Morelos y Pavón, ya así se llamaba, aunque parece mentira, pero sí se llamaba. A ver, ¿quién fue este tal Morelos? ¿Qué hizo? Fue un sacerdote militar, insurgente y militar novohispano. Fue el artífice de la segunda etapa, la etapa de la organización, de 1811 a 1815 en la Guerra de Independencia de México. Hijo de José Manuel Morelos, carpintero, y de segunda Juana María Guadalupe. ¿Ya? Lo que más llevó fue a la Segunda Guerra de Independencia de México. Hijo de José Manuel Morelos, carpintero, y de Juana María Guadalupe de Pérez Pavón. Criolla hija de un maestro de escuela. Nació en la antigua villa mexicana de Valladolid, hoy llamada Morelia en su honor, y estudió durante los primeros años de su vida con su abuelo paterno. Estudió la carrera de sacerdote en el Colegio de San Nicolás en 1789. ¿No? Entró al seminario de Valladolid, donde se graduó en 1795. En 1799, ¿no? Fue nombrado cura de Caracuaro, donde permaneció hasta 1810. Fue comisionado por Miguel Hidalgo el 20 de octubre de 1810 en Charo, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como la comunicación con los puertos de Asia, principalmente con Manila, Filipinas, que en ese entonces era parte de la Nueva España. Su principal encomienda fue ocupar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para la comunicación de la Nueva España. Desde 1811 y hasta inicio de su declive militar en 1814, Morelos, ayudado por muchos lugartenientes, logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro en la región del actual estado de Morelos, donde se desarrolló entre el 9 de febrero y el 2 de mayo de 1812. Su acción militar más famosa, el sitio de Cuautla, en la ciudad homónima, que lo convirtió en el principal enemigo del ejército realista. También organizó el Congreso de Anacuá, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar en Chilpancingo, actual estado de Guerrero, durante septiembre y noviembre de 1813. Allí Morelos presentó los sentimientos de la nación. El Congreso aprobó el 22 de octubre de 1814 en Apaxingán la primera constitución de México, aunque Morelos después declaró que es mala por impracticable. Sí, tras varias derrotas fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca por el coronel Manuel de la Concha, juzgado por la Inquisición y finalmente fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Así pues, ¿no? Morelos. O sea, digamos también para México, porque digamos estamos hablando de la emancipación de México. Ya pasó ahora un proceso, ¿no? Y ahora nos falta el último. ¿Quién fue Miguel Hidalgo, ¿no? ¿Quién fue Miguel Hidalgo?
Miguel Hidalgo y Costilla. Tiene un nombre también demasiado largo. ¿Es fácil de pronunciar? Sí. A ver, Miguel Gregorio, Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Sí, a ver, otra vez lento, ¿no? Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Nacido en Pénjamo, Intendencia de Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Muere en Chihuahua, Nueva Vizcaya, el 30 de julio de 1811. Conocido como Miguel Hidalgo y Costilla o simplemente Miguel Hidalgo, para los cuates, pues, ¿no? Sí, porque digamos un nombre demasiado extraño. Fue un sacerdote y militar insurgente novohispano. En México se le conoce como el padre de la patria. Destacó indicando la primera etapa de la Guerra de Independencia de México, con un acto conocido en la historiografía mexicana como Grito de Dolores. Dirigió militar y políticamente la primera parte del movimiento independentista, pero, tras una serie de derrotas, fue capturado el 21 de marzo de 1811. Después de casi 6 meses de iniciada la revuelta y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, fue juzgado y fusilado en 1910. No, fusilado el 30 de julio del mismo año, 1811. ¿Ya? Esos tres, digamos, fueron los que ayudaron pues, ¿no? la independencia de México. Sí, digamos, del dominio español. ¿No? Por eso le digo, ¿no? Eh, Así como acá en el Perú vamos a conocer a varios personajes, ¿no? Así como próceres y precursores, también en México, ¿no? Por una parte hemos visto lo que es México, México, ¿no? Y ahora ya seguiré, pues, ¿no? Acerca de Perú, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá en Perú? ¿No? ¿Cómo se independizó? ¿Qué corrientes hubo? Y todo ello. A ver, pasemos a la siguiente. Ah, ya, esta es lo mismo, ¿no? Sobre Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, José María Morelos y Pavón, y Agustín de Iturbide. ¿No? Aunque tengan a veces un nombre demasiado largo, pues así se les conoció. Bueno, con San Martín después lo vamos a ver, lo vamos a citar, lo vamos a ver a San Martín, vamos a ver a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? En la siguiente parte. Ah, bueno, solo queda un minuto, bueno, ni un minuto. Vuelven a entrar con el mismo ID, el mismo link, lo que se les envió. Porque digamos, el ID no es lo que cambia, ¿no? El link no es el que cambia. Eso sí. Vamos a entrar a la segunda parte, ¿no? De la clase de historia, segundo año, ¿no? Sí, segundo año. Ya, vamos a empezar. Vuelven a entrar nomás con el mismo link, en caso se acabe, ¿no? Vuelven a entrar con el mismo link, la misma contraseña, ¿no? Porque vamos a ver todo el virreinato, cómo sucedió, ¿no? ¿Creen que haya sido bueno, beneficioso? No, 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 no. Entraron con artimañas, pero ahí pues, dándole.